Jesucristo es peligrosísimo en este mundo. Vivir un segundo sin Jesús te puede costar la vida eterna. Vivir sin Jesucristo en este mundo, o sea, sin haberlo recibido, sin ser un cristiano evangélico, es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque nadie tiene comprada la eternidad. Nadie puede comprar la eternidad en el cielo. Pero sí es facilito tener la eternidad en el infierno. El infierno es eterno, el cielo es eterno. Hay dos lugares. Jesucristo habló más del infierno que del cielo. Jesucristo habló del infierno y dijo que la llama nunca se apaga y el gusano nunca muere. Jesucristo dijo que era real y contó Jesucristo una historia que muchos le llaman parábola, donde se ve y se nota la realidad del infierno. La realidad es que estos dos muchachos no quisieron escuchar la voz del hombre que los quería salvar. Lo mismo le está pasando a la humanidad. ¿Sabes algo? Tenemos en la Biblia nosotros este libro de Segunda de Reyes que nos enseña en primer lugar, escriba por favor, el reino del norte. Vamos a ver, ¿qué me quiere enseñar el reino del norte? Escriba en primer lugar que yo no debo dejar a Dios por otras cosas. Escriba la palabra dejar. En primer lugar, el reino del norte, en Segunda de Reyes, hoy en el siglo XXI, me quiere enseñar que yo no debo de dejar a Dios por otras cosas. La Biblia dice que temían este pueblo a Jehová y al mismo tiempo honraban a sus dioses. Eso dice en la Biblia. Si lo ponemos en la pantalla, por favor. Mira lo que dice Segunda de Reyes, de allí sacamos el principio en la pantalla. Temían a Jehová y honraban a sus dioses paganos. Segunda de Reyes 17:33. Eso es igualito como lo que sucede el día de hoy. Muchos dicen, oh, Diosito, yo ando con Él, y se persignan, ¿verdad? Él es mi Dios. No, yo ando con Dios en la mañana, en la noche, en la tarde. Dios es todo para mí. No, con Dios Él es mi jefe, Él es mi manager, Él es mi capitán, Él es mi CEO. Así dicen muchísimos Dios, pero al mismo tiempo siguen adorándose a sus dioses paganos. Lo mismo le pasó a este pueblo, lo mismo está pasando al pueblo del siglo XXI. Lo mismo pasó hace más de 3,000 años atrás y lo mismo está pasando el día de hoy. Muchos dicen, yo amo a Dios y tengo a Dios. Incluso hay personas que dicen, yo tengo a Dios dentro de mi corazón. Pero a la otra parte, si ponemos en la pantalla y me dejan en la pantalla el versículo, tenemos que dice, y honraban a sus dioses paganos. Mira el versículo, cómo lo dice. Si lo ponemos en la pantalla, por favor. Temían a Jehová, o sea, sí, Dios es único, verdadero. Sí, Dios puede mandarme al infierno. Sí, Dios puede castigarme. Oh, sí, no, a Él no hay que engañarlo, a Él no se le puede engañar. Pero al mismo tiempo, estas mismas personas vienen y dice el segundo parte, honran a sus dioses paganos. ¿Cómo es eso? ¿Qué podemos decir? A eso se le llama ateísmo práctico. Las personas que pasan por el filtro de este versículo en el siglo XXI son las personas ateas prácticas. A significa opuesto, teo significa Dios. Son palabras en griego. A, opuesto, y teo significa Dios. Ateo o ateísmo significa sin Dios. ¿Qué significa eso? ¿O qué es ateísmo práctico? Es decir, yo creo en Dios, Él es mi vida, yo de repente voy a la iglesia, o yo sí sé que sí lo necesito, yo sé que Él me dio todas las cosas, yo sé que Él me da fuerza, mi Diosito me da salud, mi Diosito cuida a mis hijos, mi Diosito cuida mi casa, mi carrito, sí, pero viven como que si Dios no existiera. A eso se llama ateísmo práctico. Ellos vivían lo mismo. Hoy en el siglo XXI el ser humano está viviendo lo mismo. Dicen creer en Dios,
pero están adorando a sus dioses paganos. ¿Cuáles son los dioses paganos? ¿Cuáles son esos dioses? El Dios puede ser tu trabajo. Eso puede ser tu Dios. Que le das prioridad a tu trabajo antes que a Dios. El Dios puede ser tu esposa. Pueden ser tus hijos. El dinero, la fama, las riquezas, tu carro, tu casa, tu patineta, tu iPhone, tu iMac, tu iPad, tu cualquier cosa puede ocupar el primer lugar antes que a Dios. De veras. Y sabes una cosa, el pueblo, aquí estamos estudiando, ¿qué nos enseña el reino del norte en la Biblia? Nos está enseñando que ellos cayeron del juicio de Dios. ¿Por qué? Por la idolatría. ¿Cuál fue la razón principal por la cual este pueblo no duró más de 209 años y cayó bajo el cautiverio? Los mataron, los asesinaban, mataban a sus hijos delante de sus ojos, los hacían pedazos, los llevaban en cadenas a otros pueblos, los hacían esclavos. ¿Sabes por qué? La idea central de todo esto y por qué cayó el reino, cayó por la idolatría. ¿Qué es idolatría? Idolatría es poner una cosa en primer lugar antes que a Dios. Eso es idolatría. Y si pones el televisor en primer lugar antes que a Dios, tú eres un idólatra de tu televisor. Si pones el trabajo en primer lugar antes que a Dios, allí está tu ídolo. Si pones en primer lugar cualquier cosa que tú quieras, está ocupando el primer lugar, ese es tu ídolo, ese es tu Dios. Y se está viviendo en el siglo XXI como se estaba viviendo 3000 años atrás. Dice la gente, yo sí temo a Dios, pero viven como que si Dios no existiera. Dicen, Diosito está conmigo, pero aparecen a la iglesia a los 5 años, a los 4 años, a los 5 meses, después de 20 años. De veras. Eso es lo que ocurre en el siglo XXI. Este pueblo era así, vivía de esa manera. Durante los próximos 209 años y 19 reyes después del rey Salomón, el reino del norte de Israel continuó con su culto de la idolatría. O sea, este reino cayó por la idolatría. Y cayó ¿por qué? ¿Sabes por qué? No porque Dios fue incapaz de ayudarlos, no porque Dios no los quiso ayudar, no. Cayeron este pueblo porque se alejaron de Dios. Y le dieron más importancias en su carro, en su dinero, en su trabajo, en sus casas, en su esposa, en sus hijos, en todas las otras cosas de la vida, antes que a Dios. Dios lo dejaron como plato de segunda mesa. Idolatría es eso, es poner una cosa en primer lugar antes que a Dios. Cuando yo le dije a mi esposa, la primera vez que yo le dije a mi esposa, y fue la única vez, le dije, ¿te quieres casar conmigo? Y le dije, espérate, antes de que diga sí, pero tú tienes que saber que yo voy a amar a Dios primero que a ti. Y yo quiero que tú ames a Dios primero antes que a mí. Hicimos ese amarre, ese contrato. Vamos a amar primero a Dios antes que a nosotros mismos. ¿Aceptas o no aceptas? Sí, sí acepto. Esa es la realidad. Nuestros hijos. Hay gente que pone en primer lugar sus hijos antes que a Dios. Dios es número uno en todo. ¿Y sabes qué? Es peligrosísimo poner en primer lugar a una cosa, a un familiar, a cualquier cosa que sea, en primer lugar, antes que a Dios. ¿Por qué? Porque te puede ir mal en la vida. No hay progreso. Trabajas años y sigues en las mismas, en la misma situación. Pon a Dios en primer lugar y verás cómo Dios va a comenzar a bendecir. La razón por la que Dios permitió semejante desolación en este pueblo, que los mataran, que los llevaran cautivos y todo eso, fue porque este pueblo fue idólatra. Y ¿sabes qué? Esta gente comenzó a adorar a dioses paganos. Tenemos allí, como dice la Biblia, honraban a sus dioses.
Quiero decirte 5 cosas de los motivos de la caída de este reino. Escríbalas si gusta. En primer lugar, ya los tienes allí, por favor, en el boletín. No necesitas escribirlo. Ignoraron al Dios de su redención. ¿Dónde está eso? Versículo 7 dice así: porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios y los sacó de su tierra, de Egipto, bajo la mano del faraón, el rey de Egipto. O sea, la cosa principal aquí fue el pecado. Idolatrar es pecado. Y temieron a dioses ajenos. La raíz era el problema de la idolatría, del pecado. En segundo lugar, ustedes los tienen en sus boletines, se volvieron como las naciones impías que los rodeaban. O sea, en otras palabras, siglo XXI es, no, ¿y por qué me dices eso a mí? Si todo mundo lo hace, yo también lo hago. Si te fijas, así estaban ellos. Comenzaron a imitar lo que todo el mundo hacía. Era un reino, era el pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios hacía lo mismo que hacía el mundo, no hacían la diferencia. Todo el mundo lo hace, ¿y qué? Dicen muchos, ¿verdad? Lo mismo hacía este pueblo. Dice la Biblia en el verso 8, anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de ellos. O sea, imitaban lo malo del vecino, lo malo de los amigos de la escuela o el colegio. Imitaban lo negativo de los compañeros del trabajo. Imitaban lo negativo de otras naciones. Hablaban de la misma manera, actuaban, vivían, creían de la misma manera que las naciones paganas. Increíble. Número 3, practicaron la idolatría abierta y secretamente. Por eso vino la caída. Dice, y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios. Hoy en el siglo XXI, el mundo también sigue haciendo cosas incorrectas, idolatría incorrectas e encubiertas secretamente, como la pornografía. Secretos. Pecados secretos en las casas. Hay gente en el mundo entero que tiene 15 años en la pornografía y no lo sabe su esposa, mucho menos sus hijos, mucho menos su propia iglesia. Pero están pecando secretamente. Increíble. Otros tienen amantes y pecan secretamente. ¿Sí ves? Lo mismo que le pasó a este pueblo es lo que estamos viviendo en el día de hoy. Y es peligrosísimo porque podemos caer siendo esclavos de Asiria, como este pueblo, esclavos del pecado. ¿Dónde? En la cárcel, esclavo de las rejas. ¿Dónde? Esclavo de nuestras pasiones, esclavo de nuestros propios deseos. Esclavos de nuestras malas decisiones, viviendo en el mundo, caminando en este mundo con marcas de fracasos en nuestros propios cuerpos por nuestras propias malas decisiones, porque estábamos pecando en secreto. Nadie nos ve, al fin y al cabo. Aquí no hay nadie. Por eso cuando yo viajo, yo siempre estoy viajando, siempre estoy saliendo fuera de la nación, viajo dentro de la nación. Cuando yo llego al hotel, lo primero que hago es pedir ese letrerito que dice no disturbio. Lo pego allí, lo pongo allí. No quiero que nadie, ni siquiera la que limpia todo el hotel, entre allí para nada. Agarro una foto de mi esposa, la pongo allí para mirar. Me aseguro que todo esté bien. Es facilito pecar secretamente. Vamos a seguir mirando. Número 4. Ellos rechazaron las repetidas advertencias de Dios. Rechazaron. Dios advierte, dice el verso, vamos a leer en el versículo 13, Jehová amonestó a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y los videntes, diciendo, vuélvanse de sus malos caminos, como el día de hoy. Hoy predicamos y hoy Dios dice, vuélvete de tu mal camino, acepta a Jesucristo como tu Salvador. Y sigue diciendo, guarden mis mandamientos, mis ordenanzas, estoy leyendo la Biblia, conforme a todas las leyes que les he dado. Por favor, escuchen a mis siervos los profetas, mas ellos no obedecieron. Sigue diciendo, antes endurecieron su corazón y dijeron, yo no necesito de Dios, yo no quiero a Dios, yo no necesito una iglesia, yo estoy bien.
A mí nadie me va a obligar a venir a la iglesia. A mí nadie me va a decir que reciba a Jesús. Aquí está escrito, los cuales no creyeron en Jehová su Dios y desecharon sus buenos consejos y el pacto que había hecho con sus padres. Y sigue diciendo, y siguieron la vanidad se hicieron vanos. Dios cataloga a una persona que dice, yo no quiero la iglesia, yo no quiero a Dios, yo no quiero ser cristiano evangélico, lo cataloga como vano. Se hicieron vanos y les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Increíblemente. Número 5, ustedes lo tienen en sus boletines. Estamos viendo las razones por las que este pueblo cayó y son las mismas razones que hoy en día una persona puede caer de la gracia de Dios. Se olvidaron de Dios y se volvieron a ídolos hasta que el juicio les llegó finalmente. Dice allí, voy a leer la Biblia, verso 16. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios. Ellos dijeron, no, yo no, ¿para qué iglesia? ¿Para qué escuchar un mensaje? ¿Para qué las cosas de Dios? E hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, imágenes de acera. Adoraron todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. ¿Cuáles son el ejército de los cielos? Las estrellas. Hay gente que adora las estrellas, hay gente que adora al sol, hay gente que adora la luna, dicen aquí las cosas del cielo. Hay gente que adora a los ángeles, eso es pecadicísimo adorar a los ángeles. El único digno de ser adorado es Dios, es Dios. Muchos tienen a los ángeles allí con unas tremendas de madera, lo tienen de metales, de bronce, bañados en oro. Piensan que eso les va a ayudar. Y eso es una abominación, aquí dice, ante los ojos de Dios. Adoran a todas las cosas. Adoran la carta de tarot, adoran la bola de cristal, adoran, ¿qué más? Los horóscopos. Aquí está hablando, aquí dice, adoran imágenes y a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Ojo con eso. Los horóscopos, y no pueden vivir si no saben qué les tocó hoy el día de los horóscopos, las lecturas de las cartas de la mano. Todo eso tiene que ver con brujería y muchos adoran esos caramelitos, esas cositas, esas galletitas que vienen en bolitas y adentro viene un mensaje, ¿verdad? Lo adoran, hasta yo he visto gente pelearse por eso. Increíble. Aquí dice Dios, ¿qué pasó? Dios dice, come on, hijos míos del siglo XXI, dice Dios, come on, crees en mí, no en otras cosas. No te confíes, cree absolutamente solo en Dios. Sigo leyendo la Biblia y dice, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego. Mira, ofrecían a sus hijos. Los quemaban a sus hijos para ofrecérselo en fuego ¿a quién? Al dios de Baal. Imagínate hasta dónde llegaron. Y quizás hoy en el siglo XXI tú no ofreces a tus hijos quemándolos para ofrecer a cualquier dios, ¿verdad? Pero sí ofreces a tus hijos cuando tú vienes y les das un smartphone a tus hijos. El muchachito ni siquiera tiene 18 años de edad y tú ya le das un smartphone. ¿Sabes una cosa? Lo estás sacrificando. ¿Sabes por qué? A no ser de que sea un buen cristiano, en menos de una semana, con un smartphone y acceso al internet, a no ser que sea un buen cristiano, ya está metido en la pornografía. Ya está metido envenenándose su mente con sangre, con los videojuegos sanguíneos, salvajes que existen. Comienzas a sacrificar a tus hijos a los ídolos del siglo XXI. ¿De qué otra forma más podrías sacrificar a tus hijos ofreciéndoselo a los dioses? La falta de corrección, la falta de educación. No hay tiempo porque hay mucho trabajo. Y los hijos quedan en manos de personas que ni siquiera sabemos sus antecedentes. Créemelo que la falta de todas estas cosas pueden hacer que nuestros hijos, nosotros los estemos ofreciendo ante dioses paganos. Y sigue diciendo, sigo leyendo la Biblia, y se dieron a adivinaciones. Ahí está, adivinación. Todo lo que es brujería, Dios aborrece la brujería y la castiga. Y a los agüeros,
Conoce los agüeros. Hay un dicho que dice: no seas pájaro de mal agüero. Y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Todas esas cosas provocan la ira de Dios. Cuando vas a los brujos, estás provocando la ira de Dios, no solo a ti, a tu familia también. Cuando estás con los horóscopos o las cartas para ver cuál es la suerte que tienes, o la lectura de las manos, la levitación, el yoga, la levitación trascendental, todo ese tipo de cosas, estás provocando a la ira de Dios. Cuando estás adorando imágenes, adorando ángeles, adorando que esto y adorando el otro, estás provocando a la ira de Dios. Increíble. Adoras a tu esposa, a tu esposo más que a Dios, provocas a la ira de Dios. Adoras más a tus hijos que a Dios, provocas a la ira de Dios. Adoras más tu trabajo, provocas a la ira de Dios. 209 años Dios tuvo paciencia con este pueblo, pero ya no aguantó más en 209 años. Imagínate qué paciente es Dios. Ayúdeme a predicar, dígale a su vecino: qué paciente es Dios contigo. Dígaselo, por favor: qué paciente es Dios contigo. Wow. Y luego dice: Jehová por tanto se airó. Dios le dio iras en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro. Ahí está. Ay, ay, ay. Y no quedó sino solo la tribu de Jehová, mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová, sino que anduvieron en sus estatutos, haciendo lo malo ante los hijos de Dios. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam. ¿Qué hacía Jeroboam? Todo tipo de pecados de brujería, vida loca. A mí nadie tiene que decirme cómo debo de vivir mi vida. Así, anduvieron en esos tipos de pecados. A mí nadie tiene que corregirme. Nadie me ha dado la vida, solo Dios, y nadie tiene que corregirme. Pero cómo hay una contradicción en ese momento, ¿verdad? Y dice: hizo lo malo sin apartarse de Dios, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta el día de hoy. Increíble, increíble. Dice el verso 33: temían a Jehová y honraban a sus dioses. ¿Acaso no es eso lo que vivimos el día de hoy? ¿Cuántos de ustedes han escuchado o conocen personas que dicen: sí, yo es mi Diosito, Dios, yo con él ando todos los días, pero viven como que si Dios no existiera? Eso nos quiere enseñar Segunda de Reyes, la primera parte. El reino del norte me quiere enseñar que yo no debo de dejar a Dios por otras cosas. Dios es número uno. Yo no debo de idolatrar nada. En segundo lugar, escríbalo para avanzar. Ahora vamos a ver el reino del sur, los pecados del reino del sur. ¿Cuáles fueron? En segundo lugar, yo no debo, escriba, burlarme de los mensajeros de Dios. La verdad es que este reino del sur, ya no el norte, el sur, cayó también bajo el juicio de Dios y Dios los castigó. ¿Por qué? Porque se burlaban de los mensajeros que Dios les enviaba a este pueblo. Y viene Dios y envía al predicador, y el predicador anuncia la palabra de Dios y la gente no hace caso. Le entra por un oído, sale por el otro oído y viven de la misma manera. Salen de la iglesia sin transformación, sin cambiar su manera de vivir, conducta, carácter, temperamento, estilo de vida, sin hacer ningún cambio. Y este pueblo cayó por eso. 134 años después de haber caído Israel, este pueblo no aprendió del pueblo de Israel. Y después de 134 años, el reino de Judá cayó por su adulterio espiritual. ¿Por qué? Porque tenían la iglesia. Acuérdense que las 9 tribus y media se fueron, pero no podían llevarse la iglesia, no podían llevarse los pastores. Pero estas 2 tribus y media, reino del sur, que ahorita estamos mirando, Judá, sí se quedó con 2 tribus y media y se quedaron con la iglesia y se quedaron con el pastor. Sin embargo, aún así, en 300 años, aproximadamente 334 años,
Ellos cayeron y fallaron, y aunque tenían iglesia y aunque tenían pastor, no hicieron caso a la palabra de Dios, no la obedecieron y cayeron también de la gracia de Dios. Dice la Biblia, voy a leer la Biblia, ustedes lo tienen en las pantallas. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá hasta que los echó de su presencia. Los babilonios mataron a sus hijos ante sus ojos. Vinieron los babilonios, los invadieron. ¿Y por qué Dios permitió la invasión? Castigándolos. ¿Por qué? Porque estaban menospreciando el mensaje de Dios. Dios mandó a Elías, un gran hombre de Dios, y ellos no hacían caso al mensaje. Mandó a Eliseo con milagros, tampoco hicieron caso al mensaje de Dios. Mandó profetas. Jeremías lloraba, este profeta de Dios. Le lloraba al pueblo y lloraba. Por eso le llaman Jeremías el profeta llorón. O sea, este predicador llora y llora, les predicaba hasta llorando. Les lloraba al pueblo, pero el pueblo no hizo caso. Imagínate. Y Dios siempre enviando predicadores y esta gente no hizo caso. Entonces, en 334 años viene Dios y dijo, ya no aguanto más. Dios tuvo paciencia más de 300 años. ¿Cómo nos ha esperado Dios? Y a nosotros, tienes 40 años, 50 años, en el siglo XXI tenemos 80 años, 90 años, otros tienen 15 años, otros tienen 20, y Dios nos sigue soportando, pero va a llegar un momento final. Si la persona se muere sin haber aceptado el mensaje de Jesucristo, sin haber aceptado a Cristo, entonces allí le cayó su juicio. Jesús lo dijo. Que la palabra, Jesús dijo, mi palabra los va a juzgar en el día del juicio. O sea, cuando uno muere ya no se puede hacer nada. Nos han metido el cuento y la idea de que una vez muerto van y cualquier persona con un traje vestido lo puede mandar al purgatorio. Ese es un cuento, eso es Pinocchio, es Alicia en el País de las Maravillas. Y lo mandan al purgatorio y allí está por un rato, luego llega otra persona, otro sacerdote y lo saca del purgatorio y lo manda al cielo. Y después de un año llega otro sacerdote, lo saca al cielo, lo manda otra vez al purgatorio y al final los familiares ni siquiera saben a dónde está. De veras, puro cuento, puro engaño esto del purgatorio. Un invento, ¿para qué? Para sacarte el dinero. La Biblia no habla de purgatorio. ¿Saben quién es el verdadero purgatorio? Jesucristo. Él purga mis pecados. Él limpia, purgante, limpieza. Él limpia mis pecados. No existe ese lugar de purgatorio. Solo la sangre de Jesucristo puede limpiarnos de nuestras maldades y nuestros pecados. Solo la sangre de Jesús. Y vino aquí, los babilonios llegaron a este pueblo y a este pueblo, mira lo que hicieron sanguinario. Babilonia era un reino bien sanguinario. Le sacaban los ojos a los familiares delante de sus padres, delante de sus hijos. Los muros de Jerusalén los destruyeron, los quemaron. El templo que estaba allí lo destruyeron y lo quemaron. A los sacerdotes los degollaban. Imagínate, los llevaban presos hacia Babilonia. Todos los demás líderes de Judá fueron asesinados, degollados, partidos, hechos pedazos, descuartizados, delante de los ojos de los familiares. Así, mira cómo cayó el juicio de Dios sobre este pueblo. Y sabes una cosa, los más pobres fueron los que permanecieron y se fueron huyendo a las colinas de Judá y después huyeron a Egipto. ¿Se acuerdan quién es Egipto? ¿Qué representa Egipto? Egipto representa el mundo. Y este pueblo, los más pobres, huyeron hacia Egipto. Aproximadamente 50,000 personas marcharon a la cautividad de Babilonia y cientos de miles quedaron muertos allí, sacados los ojos, despedazados, hervidos, comidos, hechos pedazos, en un sinnúmero de cosas. ¿Por qué Dios los castigó? Voy a leer la Biblia, Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 14 y 16, allí está por qué los castigó. Dice así, también, dice la Biblia, todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo
todas las abominaciones de las naciones, contaminando la casa de Jehová, porque a ellos les quedó el templo, la contaminaron, la cual Dios la había santificado. En otras palabras, entraban de que adorar a Dios con todo tipo de pecado. Verso 15, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos, consejo y consejo tras consejos por medio de sus mensajeros, porque Dios tenía misericordia de su pueblo y de su gente, y les mandaba consejeros. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, se burlaban, se les reían a los mensajeros, y Dios advirtiéndole, como los dos muchachos de la canoa en las cataratas del Niágara. Dios les mandaba a este pueblo consejero, les advertía, cuidado, va a caer un juicio, arrepiéntanse, busquen a Dios, va a venir el juicio, va a venir el juicio. 2000 años Dios ha estado diciendo al mundo entero, hasta hoy en el siglo XXI, hay cielo, hay infierno, tengan cuidado, conviértanse a Cristo, reconcíliense, busquen a Dios. Sigue diciendo aquí, pero ellos los menospreciaron, se burlaron de los mensajeros, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya más remedio. Así dice la Biblia. Ya era demasiado tarde. ¿Cuándo es demasiado tarde para una persona? Cuando se muere. Mientras tienes vida, busca a Jesús, conviértete a Jesucristo, un cristiano evangélico. Pero una vez que la persona se muere, ya no hay vuelta atrás, como dice aquí, y no hubo ya remedio. Los predicadores de Dios son menospreciados hoy en día, siglo XXI. La palabra de Dios es menospreciada. Están en un círculo de doctores hablando de ciencia, de medicina, hablando de tecnología, hablando todo. Y de pronto en ese círculo entra a esa reunión una persona. Y esa persona, aunque sea doctor, también entra y comienza a hablar de Dios. Y comienza a decir, Dios fue quien creó las leyes de la naturaleza. Dios creó la ley, por decir, la ley de la reciprocidad. Dios creó la ley de la gravedad. Y cuando uno comienza a decir Dios en ese círculo, es como despertar el gallinero, porque todos los demás comienzan a mirarte de manera rara. Sí. Está un grupo de evolucionistas hablando de la evolución, y cuando un alumno viene, entra y dice, Dios fue quien creó todas las cosas, miran a ese estudiante como inculto, como ignorante, lo miran como lo más bajo, le grabaron el cerebro, le lavaron el cerebro, lo miran como lo peor. Así es la sociedad del siglo XXI. En los noticieros, en las cadenas de televisión, puedes hablar de lo que sea. En los programas de televisión, esos programas populares, llevan a la bruja, y la bruja está con sus cartas y su bola de cristal y está con toda su brujería, y nadie dice nada. Todos los profesionales la aplauden y les hacen consulta y pregunta. Pero tan cuanto en ese mismo programa entra un cristiano evangélico y les dice, hey, eso es abominación y despertar la ira de Dios, cierran el programa, lo botan de la cadena de televisión, ya no le dan trabajo, lo miran como lo peor, no importa el título que tengas. ¿Sí o no? ¿Pasa o no pasa eso? Eso pasa. Si te fijas cómo vivimos en el siglo XXI, de veras. Pero Dios anda buscando hombres y mujeres cristianos, hijos de Él, que no doblen sus rodillas ante los dioses paganos y que sus labios no besen dioses paganos y que con pie derecho anuncien el mensaje de salvación, el mensaje de verdad. Hoy en día todo es tolerado. Vivimos en el mundo de la tolerancia, ¿sí o no? Todo el mundo dice, respeten mis leyes.
Los homosexuales dicen, respétennos a nosotros y reclamamos nuestros derechos. ¿Qué derechos tienen? Dios no se los ha dado. Dios a ningún ser humano les ha dado derechos. Dios a todos los seres humanos nos ha dado responsabilidades, no derechos. Nada es nuestro. Por eso no tenemos derecho. ¿Qué es nuestro? Nada. Nada es nuestro. No somos creadores, no somos dioses. Dios creó todo. Dios permite todo. Pero si tú hablas de estos asuntos éticos, morales, con gente culta, con gente de la alta, entonces te miran a ti como lo último de la tierra, como el gusano. Te miran como el ignorante. Allí va el aleluya. Ahí está el hermanito, ahí está ese ignorante. De veras, así el siglo XXI nos trata a nosotros. ¿Qué nos quiere enseñar en conclusión? Segunda de Reyes, en el reino del sur, que yo no debo de burlarme de los mensajeros de Dios hasta el día de hoy. Si Dios hoy te habló, no te burles. Obedece la voz de Dios. Di mejor, Señor, yo quiero cambiar. Yo quiero cambiar. Yo quiero volverme de mis malos caminos. Yo quiero ser diferente. Yo quiero seguir obedeciendo tu palabra, porque no sabemos cuándo vamos a morir. Y con esto termino. La Biblia dice en el libro de Hebreos, está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esta muerte el juicio de Dios. No hay vuelta atrás. Te moriste y moriste sin Jesús, te vas a encontrar con una tremenda expectación de juicio, vas a despertar al lado de Satanás en el infierno. Te moriste con Jesucristo, vas a despertar al lado y en los brazos de Dios. Esa es la verdad.